Hoy nos acompaña el doctor Víctor Granda Aguilar, ex diputado socialista y denunciante del expresidente Yamil Maguad por peculado relacionado con el feriado bancario en 1999. Doctor, muy buenos días, sea bienvenido a este espacio de Manavisión Plus. Muchas gracias, un saludo atento a usted y a todos quienes nos escuchan, nos ven por este importante medio de comunicación. Bien, doctor, usted afirma que Yamil Maguad busca presionar mediáticamente a la Corte Constitucional para anular una sentencia que está firme desde enero de 2021. ¿Puede de pronto explicar esto para que toda la audiencia pueda tener ese contexto, ¿no? ¿Cuál es esa lógica jurídica de esa estrategia y por qué la considera improcedente? Bueno, en realidad, pues, como el mismo Maguad ha dicho, es el juicio del siglo. Ha durado un cuarto de siglo, ¿no? Desde que se inició el proceso allá en el año 2000 por una denuncia presentada por varios sectores sociales, varios personajes políticos y también por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Este proceso ha durado todas las etapas que corresponden a un juicio penal, la primera instancia, la segunda y definitiva instancia y la casación, en donde se produjo ya una sentencia de carácter definitivo que dejó vigente la sentencia de segunda instancia y se condenó al expresidente Maguad por delito de peculado con 8 años de prisión. Entonces, esto terminó en enero del año 2021. De inmediato, Maguad presentó una acción extraordinaria de protección. La acción extraordinaria de protección, para conocimiento del público y especialmente del señor Maguad, que siendo abogado parece que conoce poco de derecho, no es una tercera instancia. Es una acción, como su nombre lo dice, extraordinaria de protección de derechos constitucionales. Él tenía que cumplir los requisitos que establece la ley y de esa manera, pues, la Corte Constitucional, una vez que aboca conocimiento, tiene un tiempo limitado para emitir la sentencia. En ese tránsito puede escuchar tanto al inculpado como a personas que comparezcan en calidad de amicus curiae, como es el caso nuestro, que ya en esta fase del proceso pues no somos parte procesal, sino somos simplemente amicus curiae, esto es, personas interesadas que tenemos puntos de vista, algunos a favor del señor Maguad, otros en contra, en donde están organizaciones sociales, están juristas, están estudiantes de derecho, en fin, todos aquellos que este proceso ha causado interés. Lo grave de Maguad es que él, al igual que ha hecho en estos dilatados 21 años que duró el proceso, es que constantemente recusa, acusa a los jueces, trata de descalificar a los jueces con la finalidad de conseguir sentencias favorables. Ninguna le ha sido favorable. Más de 22 jueces han conocido este caso en las distintas etapas del proceso y todos han sido condenatorias, salvo la declaración de una sala de lo penal en el 2007, en donde 2 jueces lo sobreseyeron provisionalmente, y el juez Wilman Terán, que ahora actualmente se encuentra procesado por otras causas, ¿no es cierto?, y que está recluido en la prisión esta de, no sé si de La Roca o del Encuentro, como se denominan ahora los centros penitenciarios, pero él intentó con un voto salvado, que quería que sea voto de mayoría, no lo logró, que se exculpe a Maguad del delito de peculado y se lo acuse de delitos constitucionales, de delitos de violación de garantías constitucionales, que obviamente ya están prescritos y que por lo tanto de esa manera el juez Terán pretendía proteger al doctor Maguad. Ahora Maguad ha emprendido en toda una campaña que no es reciente, hay que decirlo, son ya 2 o 3 años desde que se presentó la acción extraordinaria de protección, que ha iniciado una sistemática presentación en los grandes medios de comunicación colectiva, en las revistas nacionales, etcétera, presentándose casi como un héroe, como el personaje que ha sido perseguido, como el personaje que ha sido sancionado injustamente, ¿no? Y que en definitiva el país le debe mucho a él, especialmente por la paz como el Perú, con la dolarización, por lo que ha hecho en el municipio de Quito.
Nada de eso se está juzgando en este proceso. Aquí se está juzgando el peculado, el abuso de fondos públicos y privados que él ocasionó a propósito de los decretos y de las medidas de gobierno que expidió cuando estuvo de presidente de la República. Él autorizó a los organismos económicos del país que entreguen créditos subordinados a los bancos, con los cuales estos especularon en el mercado bancario y muchas veces a su vez produjeron préstamos vinculados con personas allegadas a los banqueros para, en definitiva, utilizar los dineros nacionales en el fomento, en la consolidación, en la ampliación de sus propios negocios. Pero lo más grave fue el decreto 685, por el que precisamente se inicia este proceso penal. Este decreto que se dicta en el feriado bancario, expedido por uno de los colaboradores de los bancos, que era superintendente en aquel entonces, este decreto de Maguad establece dos abusos intolerables que son delitos. El uno, disponer de los fondos de los depositantes, esto es, de fondos privados, ¿no?, para que estos se prolonguen y se queden congelados en el sistema financiero por espacio cuando menos de un año. Todos sabemos que cuando tenemos alguna operación con el banco se produce una relación comercial entre el banco y el cliente, y que si yo deposito para 2, 3 meses, 6 meses una póliza, o tengo en una cuenta de ahorros, cuando quiera puedo sacar ese dinero, o cuando se cumpla el plazo de 2, 3, 6 meses. Pero el señor dispuso que todos los fondos, ¿no?, que estaban de los particulares en el sistema financiero nacional se queden congelados un año, y además se les pague una tasa de interés la mitad de lo que ellos habían pactado con las instituciones financieras. Esto es, se les robó el 50% de los intereses para beneficiar a los banqueros, para beneficiar a aquellos que financiaron su campaña electoral. Entonces, es por eso lo que el señor Maguad está enjuiciado, no por la dolarización, no por la paz con el Perú, no por los trolebuses que ha traído a la ciudad de Quito, sino por haber abusado de fondos públicos y privados y haber beneficiado a un puñado de banqueros que financiaron su campaña electoral. No solo el señor Azpiazu dio $3.100.000 para financiar la campaña de Maguad, y la Comisión de Control Cívico de la Corrupción así lo probó en el proceso, sino otros banqueros de la Sierra y de la Costa dieron otros tantos aportes. Parece que esa campaña costó alrededor de los 13 o 15 millones de dólares, ¿no? Y todos con aportes de los banqueros. Por eso ellos recibieron como pago del señor Maguad la ubicación en los principales puestos económicos del país, y especialmente estas medidas para abusar de fondos públicos y para abusar de fondos privados. Por esa razón, él ha sido sentenciado a 8 años de cárcel, y esa sentencia está en firme, y ahora lo que él quiere con la campaña publicitaria es presionar a la Corte Constitucional, atacando a varios de sus jueces, con la finalidad de que la Corte Constitucional declare la nulidad de la sentencia, y de esa manera, ¿no es cierto?, él librarse de la sanción penal y también cubrirle las espaldas a los banqueros, porque obviamente si no pasa la acción de protección, es obvio que tendremos que pedirle a la Fiscalía General del Estado, ¿no?, o a la Fiscalía en general, a quien corresponda, que procese a los banqueros que abusaron de los fondos públicos y de los fondos privados, ¿no?, porque finalmente ellos fueron los que se quedaron con el dinero de decenas de miles de ecuatorianos, ¿no? Estas medidas produjeron una gran zozobra social. Más de 2 millones de ecuatorianos migraron a Estados Unidos, a Europa, a buscar trabajo. Centenares, miles, desesperados. Muchos incluso se suicidaron, otros no sabían de qué manera recuperar su dinero, porque con eso vivían, con eso subsistían, con eso pagaban sus dolencias, sus enfermedades. Esto fue un drama social que no ha sido olvidado por la sociedad ecuatoriana. Tal vez los jóvenes no lo conocen en detalle, pero si averiguan pues a sus padres, a sus abuelos, sabrán perfectamente la zozobra que causó este tipo de medidas por parte del señor Maguad, que ahora quiere aparecerse como
un gran servidor del país, que ha hecho grandes beneficios para los ecuatorianos, y por poco no piden no solo que le anulen el juicio, sino que le eleven un monumento o que lo elijan nuevamente presidente de la República, porque todas estas cosas a veces ocurren por la frágil memoria social que existe en el Ecuador. Doctor, ¿y si habría que especificar o enlistar los elementos de la acción extraordinaria de protección presentada justamente por la defensa de Manuel, que usted cree que no cumplen con los requisitos legales? ¿Cuáles serían esos elementos? En una lista de 5 o 3 al menos. Bueno, el juez constitucional, doctor Agustín Grijalva, cuando calificaron la acción de protección, que fue calificada con el voto de 2 vocales de la entonces que conformaban parte de la Corte, ¿no es cierto? Él señala que el enfoque que hace el presidente Mauad, esa sería una primera observación de esta acción extraordinaria de protección, no está orientada a determinar las violaciones constitucionales cometidas en la sentencia, sino fundamentalmente lo que pide es que la Corte reexamine las acusaciones. Él sostiene que el delito de peculado no ha sido probado, él sostiene que el decreto se refiere a fondos privados y no a fondos públicos, y que por lo tanto en el delito de peculado considera que únicamente son responsables los funcionarios públicos, ¿no? Ese sería un primer punto. Un segundo punto sería que tampoco en esa acción extraordinaria de protección él determina con claridad las violaciones constitucionales, más bien él se refiere especialmente a que en el proceso no se cumplieron, según él, las exigencias de que la Asamblea Nacional o Congreso Nacional autorice el enjuiciamiento penal, cuando ese requisito no era necesario porque solo existe cuando un jefe de Estado está en funciones. Él estaba ya derrocado, ya no estaba ejerciendo sus funciones cuando fue enjuiciado, por lo tanto no requería de esa autorización. Y el otro asunto es que no hubo un informe de indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría, que tampoco se requería. Tan es cierto esto que recién en el 2010 el presidente de la Corte Nacional de Justicia introdujo para favorecerle a Mauad este requisito de que debe haber un informe previo de Contraloría para tramitar un juicio de peculado. Luego en el Código Integral Penal también Correa lo integró este requisito y finalmente la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional. Entonces no está vigente ni tampoco era aplicable al caso de Mauad. Entonces la acción extraordinaria de protección tampoco en la parte formal establece por qué esta acción extraordinaria de protección favorecería al desarrollo de la doctrina, porque no hay nada nuevo que se haya tratado, todo fue agotado en el propio juicio. Entonces no reúne la acción extraordinaria de protección los requisitos establecidos en la ley. Doctor, estaba revisando también un poco su réplica en su documento, ¿no? Y usted considera que Mauad debería optar por un recurso de revisión en la Corte Nacional y que debe probar allí. ¿Por qué considera usted esto? ¿Debe probar, por ejemplo, que no benefició dolosamente a sus financiadores? Cuéntenos. Bueno, en verdad él señala que si la Corte Constitucional no le da la razón, entiendo que esa es su principal convicción o duda, por eso se ha lanzado a esta campaña para denigrar a los jueces, no acusándoles a algunos de ellos que no serían jueces imparciales, de manera injusta, ¿no? Pero en todo caso, eso lo ha hecho constantemente a lo largo de estos 25 años y claro, como no podía ser de otra manera, lo está haciendo ahora en vísperas de que la Corte Constitucional tome una decisión. Y dijo que él recurriría a la justicia internacional para que por su caso sea sancionado el Estado ecuatoriano y para que le den la correspondiente indemnización. O sea que este señor es tan ensimismado que cree que nuestra justicia, no uno, sino más de 20, 30 jueces, no tiene ninguna razón y de que en definitiva estos no han cumplido con su deber como funcionarios del Estado y que por lo tanto el Estado debe a él indemnizarle. O sea, además de haber permitido semejante atraco a los fondos públicos y el abuso de los fondos privados, él quiere que le den un vuelto. Esto es, quiere ganar
un dinero por parte del Estado ecuatoriano, no solo le esquilma al Estado ecuatoriano, sino que ahora pretende supuestamente, recurriendo a la justicia internacional, obtener recursos para su propio y personal beneficio. Entonces, por eso es lo que yo manifesté, de que primero no es verdad que él no ha recurrido porque ama al Ecuador, ama creo que más a sus banqueros y ama evidentemente sus temas particulares, su bolsillo, ¿no? Porque no podía hacerlo, pues tenía que esperar que se agoten todas las instancias a nivel nacional. Y esta, la de la acción extraordinaria de protección, es la última a la que él puede recurrir, son las instancias normales a través de las cuales él podría conseguir que se anule su sentencia. Entonces, solo cuando se agotan las instancias nacionales, él puede recurrir a la corte, a las cortes internacionales. Entonces, no es cierto que no ha recurrido porque ama al país, porque le duele el país, ¿no? Sino que no podía. Segundo, yo digo, si es que el señor quiere hacer alguna acción en su defensa, si yo no soy su defensor, soy su acusador, en nuestro orden jurídico hay un recurso que se llama de revisión, que se establece contra las sentencias ejecutoriadas, que se establece contra las sentencias sobre las que no hay vicio de constitucionalidad, si así lo declara la Corte Constitucional. En el recurso de revisión, el señor tiene que presentar prueba nueva y a olvidarse de las paparruchadas que ha argumentado a lo largo del juicio sobre la autorización de la Asamblea o el informe de la Contraloría, sino que tiene que probar fehacientemente que él no, sus decretos, sus medidas, su gobierno, no favorecieron al abuso de fondos públicos de los grupos financieros que financiaron, que dieron dinero para su campaña, y que él no perjudicó con sus decretos a los ciudadanos, a pesar de que eso, ¿cómo él puede señalar que el decreto 685 no dice lo que dice? Ese decreto dice que los depósitos de los ecuatorianos se congelan por un año. Si yo, libremente he pactado con un banco de dejar mis depósitos en ahorros, los puedo retirar en cualquier momento, pues. O si he hecho una póliza de 2, 3, 6 meses, evidentemente en ese tiempo tienen a mí que devolverme el dinero. No es que por decreto se extienden todos los ahorros un año, eso es una disposición de fondos privados, eso es un abuso de poder. Y lo segundo, si yo pacto en el sistema financiero una tasa de interés, por decreto no puede el señor Maguás decirle a estos señores no les paguen la totalidad, páguenles la mitad, el 40, el 50, el 60% menos. Entonces, obviamente él tiene que probar que ese decreto no causa los daños que están a la vista y que evidentemente hay pruebas en el juicio que demuestran, ¿no?, los beneficios que obtuvieron los banqueros con los famosos créditos subordinados primero, luego con los créditos vinculados y luego con las estimaciones que los propios bancos hicieron de esta disminución en el pago de tasas de interés. Entonces, él tendría que probar eso para que le puedan reabrir un recurso de revisión. Si eso no lo hace, evidentemente se quedará con la sentencia. Una sentencia que no es tampoco una cosa del otro mundo, ¿no? En ese entonces el delito de peculado estaba sancionado benignamente con 8 años de prisión. Si él hubiera venido a enfrentar el juicio y si hubiera sido condenado, lo cual dudo que hubiera ocurrido con las influencias de los grupos financieros y bancarios que él tiene y de los medios de comunicación grandes del país, ya hubiera cumplido la pena, seguramente en un centro penitenciario, él que es todo una persona modosita, ¿no es cierto? Se hubiera portado muy bien, seguramente, ¿no? Y le hubieran rebajado con las rebajas penitenciarias hasta más del 50% de la pena, estuviera tranquilamente actuando en el país. No me extrañaría que personas así incluso a veces pretenden retornar a dirigir el país, a dirigir los municipios. Eso ha ocurrido con mucha frecuencia en la historia nacional. Entonces, él tiene salidas que no las acepta, ¿no? Y que más bien prefiere,
¿no es cierto?, que solo personas afines a su pensamiento sean los que le juzguen y le den la razón, y por eso el desprestigio a los jueces constitucionales. Yo aspiro que la Corte dé por terminado este dilatado proceso y que emita ya la sentencia, porque de acuerdo con los trámites, una vez que el juez aboca oficialmente conocimiento y pide los informes de quienes lo juzgaron a Maguad y han sido emitidos por parte de los jueces León, Hacho, creo que el señor Wilman Terán, no sé si habrá informado, no creo, porque él está evidentemente recluido en una cárcel en el país, ¿no? Pero una vez que eso se ha producido, obviamente puede haber una audiencia. La audiencia no es obligatoria. No sé si la Corte lo haga, porque obviamente sobre esto se ha convertido en un asunto de controversia política. Hay muchos estudios jurídicos, abogados contratados por Maguad o que son afines a su causa, que han presentado amicus curiae para defender el punto de vista de Maguad. Habemos muchos ciudadanos, no solo los que presentamos la denuncia y la acusación, sino también otros de organizaciones sociales, de organizaciones sindicales, de organizaciones de maestros, de organizaciones de jubilados, estudiantes universitarios, profesores, que también han presentado una solicitud de amicus curiae impugnando las tesis de Maguad. Entonces hay una controversia amplia en este punto y no sé si la Corte quiera dar ese escenario para esta controversia. Lo que tiene es ya que decidir, o sea, ya se agotaron los tiempos, tiene que tomar una decisión y hacernos conocer a los ecuatorianos lo que ha decidido. Yo no me voy a poner en el plano de Maguad de impugnar por tal o cual o ver razón a los jueces constitucionales, no voy a ir a investigar cuáles son sus antecedentes, dónde trabajaron, qué dijeron, en qué posición estuvo su papito o su mamita, como hace el abogado de Maguad, con la finalidad de descalificar a los jueces, sino que yo respeto que esos magistrados que han llegado a esa tan importante tribunal del país actúen en derecho, apliquen la ley y de esa manera, ¿no es cierto?, resuelvan negando la acción extraordinaria de protección al señor Maguad para entonces concurrir a la Fiscalía General, ojalá con el apoyo de algunos ciudadanos, a pedirle que la Fiscalía abra los juicios de peculado a los banqueros que se beneficiaron con las medidas de Maguad, no tanto para que les metan en la cárcel, que claro, eso correspondería, sino fundamentalmente para que devuelvan el dinero, porque a esos señores les duele es el bolsillo, el dinero. A ellos no les dolió el sufrimiento de la gente, la angustia de las personas que vieron sus ahorros, sus pensiones, sus dineros totalmente disminuidos, pulverizados en el sistema financiero nacional, luego con la dolarización. Entonces, a ellos no les duele eso, pero sí el bolsillo. Ojalá los jueces de nuestro país, con el precedente de este juicio de peculado contra Maguad, les abran los juicios a los banqueros que se beneficiaron y que les obliguen a devolver el dinero que ellos mismos señalaron que se han dispuesto, se han robado de los dineros de los depositantes del sistema financiero nacional. Usted ha señalado que estos decretos justamente de Maguad habrían causado perjuicios económicos superiores a 25.000 millones de dólares y beneficiados a banqueros aliados. ¿Puede de pronto detallar cómo se configuraron esos beneficios y el impacto en la población? Bueno, inicialmente el juicio se inició especialmente con mi denuncia sobre violaciones de garantías constitucionales, que a la vez eran delitos, prevaricato, abuso de poder, etcétera, ¿no? Pero después yo mismo y otros denunciantes, pero particularmente la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, dijo que no solo había habido violaciones de garantías constitucionales, sino peculado, abuso de fondos públicos y privados. Ellos hicieron una primera estimación de 3.500 millones de dólares, me parece, luego de 6.000. Luego, en el 2007, la AGD estableció que el costo social de estas medidas superaban los 8.100 millones de dólares. Estas no son estimaciones mías, son estimaciones de organismos públicos, como la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que hizo esas estimaciones, como la Agencia de Garantía de Depósitos, como la comisión que nombró el señor Correa para que
investiguen todos estos asuntos del feriado bancario y que estuvo integrada por el economista Valencia, por Monseñor Corral y por el doctor Ramiro Larrea Santos. Ellos hacen estas estimaciones. El economista Jorge Rodríguez, que compareció conmigo en el 2007 para la reapertura del subario Amaguad, él hizo una exposición fundamentada con datos y cuadros del Banco Central ante el presidente de la Corte Nacional de Justicia, entonces Corte Suprema, el doctor Jaime Velasco, que dicho sea de paso, fue colaborador de Maguad, no es que era una persona enemiga de Maguad, pero claro, cumplió él su función viendo las pruebas. Bueno, el economista Rodríguez, con documentos, demostró que el daño, que el perjuicio económico al Estado y a la sociedad superaba los 25.000 millones de dólares. Eso no lo dije yo, lo dijo el economista Rodríguez. Está en el proceso, ¿no? Cuando el Producto Interno Bruto en el país era solo de 23.000 millones de dólares. O sea, en realidad el costo económico de la crisis es tremenda, es terrible. Prácticamente casi quebró al Estado, quebró al país. Pero sin embargo, obviamente, ¿no es cierto?, hasta ahora no hay una sanción respecto de este delito. Entonces, las estimaciones no son hechas al acaso, son resultado de investigaciones, de análisis de cómo se movieron esos dineros, cómo se especuló con el dinero y especialmente con el cambio de sucres a dólares, y luego con la dolarización se pulverizó el ahorro de los que habían sido congelados, ¿no? Eso también es una realidad. Además, se llegó a un tipo de cambio desproporcionado, porque según Aguad, con el decreto 685, había bajado la cotización del dólar en el mercado. Hablaba de 6, 7 mil dólares, sucres, perdón, por dólar, ¿no? Pero luego se inició una vorágine especulativa, patrocinada por los bancos especialmente, con la finalidad de presionarle a Maguad que cuando dolarizaba la moneda nacional, ¿no?, el cambio se establezca de 25.000 sucres por dólar. Entonces les arruinó a todos los que tenían su plata congelada, ¿no? Porque de repente se tenían en su bolsillo, si tenían 100.000 sucres en el sistema financiero nacional, tenían apenas 4 dólares. Entonces, obviamente, este tipo de robo fue el que se consumó con la dolarización. A ver, yo no soy enemigo de la dolarización, ni este juicio es por la dolarización, ni por la paz con el Perú. Finalmente, estos hechos pueden ser discutidos desde diferentes puntos de vista, pero han causado beneficio al país, ¿no? Aquí no estamos discutiendo eso, aquí estamos discutiendo el peculado, el abuso de fondos públicos y privados para beneficiar a un puñado de banqueros que le financiaron la campaña política al señor Maguad. Doctor, ya para ir cerrando este espacio de entrevista, en el último párrafo de su réplica, usted indica que el expresidente Maguad tuvo que haberse quedado en el país y enfrentar las acusaciones, pero nunca lo hizo. ¿Qué es lo que debería hacer en este momento? Bueno, él podría volver al Ecuador, pues, ¿quién se lo impide? Finalmente la Interpol no dio paso a la detención a nivel internacional, dijo que el asunto tenía matices políticos, igual que lo que ha dicho sobre Correa, ¿no? Maguad se presenta además como perseguido de Correa. Nada más falso que eso, porque precisamente Correa varias veces alabó al presidente. También lo acusó por un interés político de campaña electoral de haber cometido delitos de lesa humanidad, y sí lo son, ¿no? Pero no sostuvo su acusación. Esa acusación fue declarada desierta. Y luego Correa modificó las leyes para utilizar el mismo punto de vista de Maguad, de que se requería para acusar de peculado a cualquier funcionario público que presente un informe previo acusatorio de la Contraloría. Entonces no se puede decir que él haya sido perseguido por Maguad. Los fiscales no iniciaron este proceso, ya lo he dicho tantas veces. Emitieron dictámenes, claro, para impulsar el proceso, sí, claro, en el momento correspondiente, pero como todos sabemos, en estos juicios, cuando se aplica el Código Penal anterior al actualmente vigente, ¿no es cierto?, el proceso penal puede iniciarse por excitativa fiscal, por denuncia, que ese fue el caso, o por iniciativa de los propios juzgadores, que ese también fue el caso en este proceso.
Bien, doctor, y como una pregunta final, ¿qué mensaje le dejaría a los jueces de la Corte Constitucional ante una posible audiencia pública en este caso? Que escuchen los argumentos de Maguad, van a ver que son los mismos que ya se exhibieron y se trataron a lo largo de todo el proceso penal. Que nos escuchen a nosotros, que les escuchen a los señores que le están defendiendo a Maguad también. Escuchar no pierden nada, pero que tomen una decisión en base a derecho, no en base a las influencias, no en base a los temores, no en base al chantaje que ha establecido Maguad. Le acusa al presidente de la Corte Constitucional de haber hecho una tesis doctoral y que ahí sostiene tesis que son contrarias a sus acciones de gobierno. ¿Qué tiene que ver eso, por Dios, con el juicio, con los asuntos legales que deben tratarse en un juicio? Nada. Sin embargo, él considera que ese tipo de opiniones del señor que ha hecho una tesis doctoral le afectarían su independencia. Luego les acusa a dos jueces, el uno porque le ha felicitado al que ha hecho la tesis doctoral. O sea, yo como amigo, como académico o como familiar, le felicito a alguien por su tesis doctoral y ya soy responsable de lo que el señor ha dicho en la tesis doctoral. No es así. En el campo académico uno muchas veces felicita trabajos de estudiantes que discrepan totalmente con uno, pero que sostienen coherentemente su punto de vista en la investigación. Y tantas veces uno ha felicitado a personas que sostienen criterios doctrinarios o políticos o jurídicos distintos a lo de uno. Eso no le hace a uno corresponsable de una tesis doctoral. Y luego el doctor Lozada, que ha trabajado en la Comisión de Control Cívico de la Corrupción cuando era muy joven. Vaya, por haber trabajado en la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, él es corresponsable de lo que ha dicho esa comisión en torno al feriado bancario. No se pueden sostener cosas así tan absurdas, tan burlas, para tratar de presionar y chantajear a los jueces sacándoles el pasado. Y no lo hace de todos, porque también podría decirse, bueno, investiguemos, a ver, este juez, si antes, con quién estuvo, si trabajó en el gobierno de tal o cual persona, si su papito, si su mamita dijeron tal o cual cosa antes, y entonces por lo tanto ya el juez no es independiente. Ese tipo de conducta solo lo hacen las personas que no tienen la razón y que quieren imponer sus intereses por sobre lo que dice la ley. Bien, doctor, fue un gusto haberlo tenido en este espacio de entrevista de Manavisión Plus. Quedamos muy agradecidos. Que tenga un excelente día y esperamos también que esta oportunidad pueda volverse a repetir. Con todo gusto y muchísimas gracias por haberme hecho invitación y me alegro a los años de estar a través de este canal en contacto con la ciudadanía manabita. El gusto es nuestro. Ahí teníamos la intervención del doctor Víctor Granda Aguilar, exdiputado socialista y denunciante del expresidente Yamil Maguad por peculado relacionado con el feriado bancario de 1999.